artistas locales se les niegan muchas cosas. Se les retasea guita para sus actividades, sí, es verdad. A los equipos chiquitos, sí, a los chicos que recién comienzan, sí, muchas veces van a pedir zapatillas y no hay para ellos, no hay para comprarles un par de zapatillas, ni un equipo para fútbol, ponele. ¿Y por qué hay millones para pagar a un artista? Entonces, seamos... Sí. Y está más o menos como está más o menos como la Alaskan que se compró la municipalidad para que ande el intendente. Gastarse en ese entonces 7, 8 millones de pesos en un vehículo para que el intendente tenga para viajar. Claro, demos prioridad a lo que hace falta, o sea, a lo que es prioridad. Manéjese en un colectivo, manéjese en algo más barato. O sea, si... O sea, que todos paguemos los costos, o sea... Sí, o al menos seamos más ahorrativos, seamos más, ¿cómo se dice? Más organizados. Más organizados con las cuentas y tratemos de gastar lo menos posible en cosas superfluas. Cuando la ciudad tiene un montón de cosas por hacer. Y de cosas más urgentes. Entre calles que están hechas pelota, la Sabio que todavía tiene un montón de tramos que están rotos, que supongo que a lo mejor ahora los arreglen con eso que están ensanchando algunos canteros ahí en el medio. Esperemos que le toque el resto del asfalto de la Sabio. Esperemos. Y que todo ha sido con dinero mayormente de la nación. Tenés el tramo de la Albarracín desde la Sabio hasta casi llegando a la calle que da acceso hacia el hospital. Está todo roto el pavimento. Y eso hace a la seguridad vial. Y eso es un pavimento nuevo. Y es un pavimento nuevo aparte. O sea, que se han quedado con algún vueltito. Alguien se ha quedado con un vueltito. Y seguramente. El asfalto no tiene la calidad que debiera. Seguramente. Bueno, Tony, ¿querés que escuchemos a Fernando Borroni? Sí, yo diría que primero fuéramos a las noticias internacionales y después vamos a Borroni, porque Borroni... Borroni cuenta nueva. Después de Borroni lo tenemos a nuestro querido amigo Osvaldo Gadban. Sí, tenemos buena información está hoy. Muy interesante también. Como siempre, ¿no? Bueno, vamos entonces con lo que dices. Y así damos comienzo al micro de noticias internacionales. Sus titulares. Bélgica. La Unión Europea acuerda de forma provisional imponer sanciones a 8 personas y entidades por el uso de drones kamikaze en Ucrania. Corea del Norte. Las autoridades de Corea del Sur volvieron a informar de lanzamientos de artillería pesada por parte de Corea del Norte, que cayó en aguas de Pyongyang. Pyongyang dijo que sus ensayos de artillería son una respuesta a las maniobras militares conjuntas de Seúl con Estados Unidos. Brasil. Lula se compromete a respetar libertad de cultos. En carta abierta a evangélicos. En carta abierta a los evangélicos, bien digo, un poderoso sector del electorado brasileño que apoya a Bolsonaro. Chile. Cuando se cumplen 3 años del estallido social, el presidente Boric instó a la sociedad a salir de las trincheras para resolver los problemas urgentes del país. El país celebró el 3er aniversario de las protestas sociales conocidas como estallido social, con marchas en varios puntos del territorio. COVID-19. La Organización Mundial de la Salud mantiene emergencia sanitaria internacional por el COVID-19. Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses arrestaron al sospechoso de matar a 4 personas a balazos. Al menos 3 de ellas eran peruanos en Virginia. Estados Unidos, México.
Los presidentes Joe Biden y Andrés López Obrador discutieron temas como migración y los esfuerzos para combatir el narcotráfico. Francia. La primera ministra Elisabeth Borne forzó este miércoles la aprobación de los presupuestos a través del artículo 49.3 de la Constitución. Dicho artículo posibilita la aprobación por decreto y sin debate previo del presupuesto, pero enfrenta al gobierno a una posible moción de censura. Francia, Estados Unidos. La empresa francesa Lafarge aceptó una multa de 778 millones de dólares del Departamento de Justicia estadounidense por dar apoyo a yihadistas en Siria. Guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin instauró la ley marcial en los territorios ucranianos anexados. Un comandante ruso admitió las dificultades que atraviesa el ejército ruso debido a la ofensiva ucraniana en Jersón. Es posible que haya un grave accidente nuclear en Ucrania, sostuvo Rafael Grossi, director general de la OIEA. El pueblo ucraniano fue galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Eurocámara por la defensa de su país. Presidente alemán Steinmeier cancela visita oficial a Ucrania prevista para el jueves por razones de seguridad. Las autoridades rusas pidieron a los civiles evacuarse de la ocupada ciudad de Jersón ante un supuesto ataque ucraniano. Hungría. El presidente de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró compra conjunta de gas por parte de la Unión Europea que será lenta y cara. Irán. La escaladora iraní Elna Rekabi fue recibida como una heroína por decenas de personas que se concentraron en las afueras del aeropuerto de Teherán. El COI aseguró haber recibido claras garantías de que Elnaz Rekabi seguirá entrenando de forma habitual y no sufrirá ninguna consecuencia. Japón. Los fiscales de Tokio arrestaron al presidente de una firma de publicidad japonesa por presuntos sobornos relacionados con los Juegos Olímpicos. Países Bajos. El gobierno neerlandés anunció que se retirará del Tratado de la Carta de la Energía por frenar su lucha contra la crisis climática. Palestina. El movimiento islamista palestino Hamas anunció la reconciliación con Siria tras una década de ruptura de relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad. Reino Unido. La primera ministra Liz Truss dijo que no renunciará a pesar de la crisis política y económica que atraviesa el país. Truss designa como ministro del Interior a Grant Shapps, secretario de Transporte durante el gobierno de Boris Johnson. Shapps sustituirá a Suella Braverman, que dimitió tras asumir que envió un documento oficial desde su teléfono personal. Venezuela, México. Miles de venezolanos permanecen varados en el sur de México tras las restricciones impuestas por Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez presenta informes sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Llaman a continuar protestas hasta que salga el primer ministro de Haití. Cruz Roja canalizaría ayuda ofrecida por Estados Unidos a Cuba.
Corea del Norte advierte al sur sobre ensayos militares con Estados Unidos. Cifra de contagios por cólera en Haití aumenta a 78 casos. Rusia declara ley marcial en Donetsk, Gerson y Zaporilla. Cuba presentó un informe en el que denuncia las pérdidas ocasionadas por el bloqueo de Washington contra la isla. En Chile, el presidente Gabriel Boric califica de inaceptables los hechos de violencia registrados durante el aniversario del estallido social. Estados Unidos impone sanciones a una red de transporte vinculada al cártel de Sinaloa. Y así damos por finalizado este micro con los principales titulares del mundo que son emitidos a través del sistema de la televisión digital abierta que se encuentra en nuestra ciudad, la antena ubicada en la zona del Puente Negro. Ahí pueden consultar a los canales France 24, Telesur y la televisión rusa para mayor información sobre estos titulares. También lo pueden hacer por el cable de la cooperativa en el canal 408 France 24 y en el 401 Telesur. Bueno, respecto a lo que hablábamos recién, de los festejos del Día del Deportista, nos hacen llegar los concejales del espacio Juntos por la Ciudad, creo que se llaman ahora, donde nos dicen, a ver, nuestros deportistas realizan rifas para poder entrenar y competir. La municipalidad gasta millones en shows y artistas. ¿Vos qué opinas? Menos fiesta, más deporte. Y no nos olvidemos de todas las propagandas institucionales que salen en algunos medios, principalmente acá dentro de la ciudad. Bueno, hablando de las obras y todas las cosas positivas de esta gestión municipal. Cuando en realidad, en lugar de hacer tanta propaganda, hagamos como decía alguien, mejor que decir es hacer. Que esté a la vista todo lo que se hace. Porque por decir se puede decir mucho. Ahora, hacer. Y también dicen estos concejales que nos hacen llegar esto, dice, parece un chiste. ¿Podés creer que van a gastar 350.000 pesos en un humorista? Mientras tanto, la municipalidad destina 200.000 pesos mensuales para pagarles a todos los profesores de las escuelas deportivas y el deporte adaptado. Y mirá, les hubiera salido gratis el humorista, lo podrían haber convocado a Mauricio Macri para que se ponga a hablar pelotudeces acá y nos hace reír a todos. ¿Cómo se te ocurre, Tony? Bueno, a ver. Después también dicen, siempre del lado de nuestros clubes. Derrochan en una fiesta mientras nuestros clubes necesitan acompañamiento municipal. Ser capital nacional del deporte requiere un Estado comprometido con sus deportistas y los clubes. Bueno, está difundido, estos chicos siempre nos pasan y nosotros acá difundimos lo que nos pasa. Así es muy importante que nos haga llegar la información porque nosotros no tenemos problemas en difundir lo que sea. Que es así. Así que se merecen un aplauso, ¿qué te parece? Sí, vamos. Bueno, muy bien. ¿Ahora con qué seguimos? Ahora sí podemos ir a Fernando Borroni. Bueno. Yo después tengo algo de Córdoba. Ya también, le estoy avisando a Borroni. Llámalo Borroni. Para que tome la posta. Está muy bueno. Tiene los análisis que hace son impresionantes. Sí, realmente no tiene desperdicio. No digas títere con cabeza.
Vamos con Borroni y su análisis con respecto a los festejos del 17 de octubre, el Día de la Lealtad para algunos y el Día de la Deslealtad para otros. Y ahora esta cortina que pone en el aire nuestro artista del aire, Ricardo Cutufó, nos está llevando al periodismo a la manera de Fernando Borroni. ¿Cuántas veces escuchamos esto del escorpión y la rana? ¿Se acuerdan, no? Que ayudame a cruzar el río. Pero ¿y si te subo? Le dijo la rana al escorpión. Vos en el medio del río me picás y yo me hunde. ¿Cómo te voy a picar? Si te pico, me voy a hundir con vos. Está bien, dijo la rana, y lo subió. Cuando llegó a la mitad del río, el escorpión lo picó, la rana se ahogó, y antes de ahogarse el escorpión le dijo, ¿qué querés? Está en mi naturaleza. Bueno, me acordé de eso hoy. Como era de suponer, las movilizaciones del 17 de octubre iban a dejar a las claras la esencia misma de las tensiones y las internas dentro del campo nacional y popular. Nada nuevo bajo el sol. Quedaron expuestas de sobremanera las diferencias políticas, profundamente políticas, de quienes integran el gobierno y el campo nacional y popular. Algunos reclamaron por cargos millones de pobres en la Argentina. Otros reclamaron por la caja millones de pobres en la Argentina. Y otros discutieron ideas políticas y su praxis y cómo se enfrentan. Algunos, como la dirigencia de esta CGT, siempre tuvieron el mismo rol en la política. Más allá de la realidad de los trabajadores, vieron que les va como a la par. Más allá de la realidad del hombre y la mujer que cada mañana se levanta a trabajar, ellos tienen su propia lucha. Ellos movilizan en función de los derechos de los trabajadores, no, de los derechos de la conducción de la CGT a cobrar las obras sociales. Como una ecuación media rara. Esta conducción sindical de la CGT de Acuña y de Daer es una vergüenza. Es una vergüenza de cara a la historia del peronismo. Es una vergüenza de cara a la lucha histórica de los trabajadores y de las trabajadoras. Es una vergüenza de cara a los trabajadores y las trabajadoras que desaparecieron en plena dictadura cívico-militar. De los que resistieron al menemismo, de los que fueron perseguidos por el macrismo. Es una vergüenza. Ayer la foto de la conducción de la CGT era para escribir Feliz Día de la Fealdad. Haber utilizado el 17 de octubre para pedir cargos, para hablar de que merecen cargos, francamente es estar en otro planeta. Pobre la rana. Pobre la rana que se cargó el escorpión porque había que recuperar el poder en la Argentina para que la derecha no siga robándolo todo. Estas parece que son las discusiones de un sector del campo nacional y popular en medio de una Argentina con 37% de pobres. Quiero preguntarme, lo hacías vos esta mañana, Víctor Hugo, si en realidad algunos están empezando a construir las bases para una nueva tradición al movimiento nacional y popular o a la figura de Cristina Kirchner. Y la verdad que ante esto respondo, pobre la rana. Por su parte habló Máximo Kirchner y dijo claramente no es momento de discutir bancas, hay que discutir un salario básico universal, por ejemplo. Claro, ¿no les parece como más urgente esto que las bancas? Pero este sector del sindicalismo, que no es todo, claro está, la parte de combatiendo al capital, vieron esa que se canta en la marcha, no la tiene muy aprendida. Una vez más, entonces, el peronismo empieza a verse fraccionado y herido por intereses mezquinos de un sector de él, pero además, no de un sector de él, sino de un pequeño sector que conduce a ese sector. Por su parte, el movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico y el Chino Navarro, pero expresamente en las palabras de Pérsico dijo, estamos juntando fuerzas para limpiar la matanza. Yo pensé que en la matanza gobernaba un peronista como Espinosa. Bueno, evidentemente, para la conducción del movimiento Evita hay que limpiar la matanza. Me pregunto de qué, de peronismo, limpiarla de ideas, limpiarla de qué. Claro, imagínense el manjar de programas sociales que son la matanza para Pérsico y Navarro. Un manjar. A esto nos empujaron. Quiero decir, se construyó una unidad para ganar una elección y transformarla en la Argentina, y a esto nos empujaron. A la lógica del escorpión y la rana, pobre las ranas. Solo querían volver al poder por más caja, lo quiero preguntar. Ante la primera juegan como juegan.
Y la realidad es que hoy todo sigue exigiendo unidad. Es imprescindible la unidad para ganar las elecciones del año que viene. Yo les propongo que directamente les pregunten cuánto quieren. Ya está. Pregúntenle cuánto quieren. Si lo quieren en verde, si lo quieren en peso común. ¿Qué quieren? ¿Cargos, candidaturas, obras sociales, planes, programas sociales? Listo. Pasen el número de cuenta. Se transfiere y a lo mejor se puede construir otra cosa. El 2023 ya no depende de lo que haga la derecha. De lo que haga la derecha que está enfrente. Sí depende de lo que haga la derecha que está adentro. La columna de Fernando Borroni. Bueno, Tony, ¿qué opinas? Sí, yo recuerdo bien que Macri les dio guita a mano llena, a Daer y al otro Acuña, creo que es. Puede ser. Por eso también miraron para otro lado cuando despedían gente, cuando los cagaban a palo a los trabajadores y todo lo demás. Hay gente que está enquistada a veces en los sindicatos que no sirve. Pasa también acá con que nos lo han contado las chicas de Paycor, que el sindicato de ellos no sirve. Está cooptado por la derecha, está cooptado por el gobierno de Schiaretti. Y lo que menos les importa son los trabajadores. Hasta han salido a violentarlos cuando han ido a hacer manifestaciones a Córdoba. Sí. Entonces ahí te podés dar cuenta qué clases de representantes de los trabajadores tenemos, salvo contadas excepciones. Sí. Y ya que Borroni habló de esto bastante incisivamente, me motivó que yo trajera algo acá para compartir con la audiencia. Ni volvimos ni mejores. No somos ellos. Te lo dicen algunas desde su honestidad conmovedora y con una inocencia que te da ganas de abrazarlas para protegerlas, para que no les pase nada. Al fin y al cabo, si vendiésemos astucia y con esos fondos compráramos asombro, probablemente el mundo fuese ese lugar mejor, más amable, más vivible que predican desde el poder, pero rara vez se ejercen. ¿Somos mejores?, pontifican otros mientras sacan pecho o levantan panza. No se sabe bien. Y lo ratifican desde un cinismo que te apabulla, porque en realidad son ellos infiltrados en nosotros, haciendo una tarea de quinta columna residual que socava los cimientos mismos de la fe y ni te digo de la esperanza. Volvimos mejores, sintetizan los que nunca se fueron. Siempre durmieron en camas tibias, comieron en sus casas, se ducharon con agua caliente cada vez que se les antojó y, si se colgaron de la electricidad o del cable, fue de puro corruptitos, porque ni la compañía de electricidad les retació un medidor, como si se los ha negado y se los niega a cientos de miles que levantan con esfuerzo la casita en la suburbanía del conurbano. Ni la empresa de cable les respondió que el servicio no pasa por su zona. Y no digo que todas y todos sean culpables. Generalizar es un pecado, ya sé, pero en varios y varias hay un simulacro de mesura, una sobriedad impostada que apenas sí disimula la intención de transar con ellos, ser aceptados, bienvenidos, volverse tributarios de la hospitalidad del enemigo. Sony, entiéndase como metáfora, por favor, como esos que, de pibes, jugaban al poliladron y pocos elegían estar del lado de los ladrones, porque en el fondo subyacía en ellos ese espíritu botón que han acarreado hasta estos días en su percepción fascistoide de la vida y su permanente actitud de denuncia o de alcahuetería. Como le parezca a quien sea, o como las niñas que, hace 60 años, cantaban «Yo no soy buena moza, yo no soy buena moza, ni lo quiero ser», frente al espejo,
pintándose, peinándose, probándose distintos vestidos, haciendo dietas y soñando con cirugías estéticas que les achicaran la nariz, porque a ninguna se le ocurría que en el futuro abusarían del botox y la silicona. A unos y a otras quiero avisarles que ya se echaron a perder. No, no somos ellos. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Que ellos lo saben y trabajan. Es una manera de decir con ese imaginario como guardaespaldas para cometer sus tropelías, sus estafas y también sus más horrendos crímenes. Incluso cuentan con que a algunos de nosotros nos gustaría ser ellos y que aspiramos íntimamente a llegar a serlo algún día. Por eso todo es guante de seda, zarabandas, renacentistas, mal lanzadas y modales de diplomatura berreta en recursos humanos. Es fácil decir lo que no somos cuando de alguna manera somos, en el confort, en la seguridad, en las garantías, siempre inciertas frente a ellos. En las oportunidades, es pueril, en el mejor de los casos, digo. Creer que se puede negociar con ellos, que existe alguna posibilidad de establecer pactos, que si la grieta no puede cerrarse, tendamos puentes desde ambas márgenes. Hay un mundo que sabe que no es ellos y que sufre lo que ellos provocan. No pienso dar cifras, ni indicadores, ni porcentajes, porque una de las cuestiones que nos hace más ellos que nosotros es creer que se puede sintetizar en un número los ojos sin brillo de pibas y pibes cuyo único proyecto es matar el hambre de la mañana siguiente. No voy a caer en la jactancia de las conclusiones empíricas si no puedo mostrar con la crudeza que el caso requiere el hacinamiento, el frío, el dolor en el cuerpo y en el alma, la ausencia de toda dignidad, la desesperación. Solo voy a decir que son muchos, muchísimos, que no son ellos, ni tampoco nosotros. Es más, que están al borde de no ser, aunque se los haya documentado en un operativo con más tufo electoral que cívico. Aunque se los visite una vez cada 2 años, porque la estrategia de campaña se lo indica. Aunque se los nombre tangencialmente en los informes del INDEC, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Eso sí que saben que no son ellos. Y saben también que podrían ser mejores si alguien les diera la oportunidad. Incluso que lograrían hasta volver a ese lugar al que alguna vez llegaron. Y no porque sea un paraíso, pero asegura el techo, la comida y no necesitar andar de caño para sobrevivir. Por eso, cuando escucho que no somos ellos, dicho desde un lugar tan parecido al de ellos, aunque moralmente seamos otra cosa, pienso que tal vez, acaso, algún día, a favor de los no son casi nada y sin embargo garpan todo, deberíamos intentar ser un poco más ellos, actuar con su misma violencia, ejercer el poder con su brutalidad, hacerles sentir en la víscera que más les duele, que la cosa va de mudanza, que se dio vuelta la taba, que ahora cocinamos nosotros y que vamos por ellos utilizando los métodos de ellos. Solo que, una vez obtenido el botín, en lugar de fugarlo, lo vamos a repartir entre todos, salvo con ellos. Hay que preguntarse, ¿qué significa volver mejores a esa mayoría que nos puso en el poder pensando que le íbamos a andar cumpliendo algunos sueños? Volver mejores, no como entendemos que debíamos volver, sino como lo entienden los que nos eligieron a nosotros, y no a ellos, porque el pueblo sabe perfectamente cómo serían ellos si volviesen mejores, y quieren que nosotros seamos eso. Eso es lo que esperan los que todavía esperan. Esos a los que algún día se les va a acabar la paciencia. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas,
por Estación Urbana te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados de 23 a 2 por la 97.5. Bueno, siguiendo con los festejos, digamos, los recordatorios del 17 de octubre, voy con Gabriela Esteves. Si el pueblo quiere, Cristina puede. La diputada nacional Gabriela Esteves cerró el acto por el Día de la Lealtad Peronista que llevó adelante el Frente de Todos Córdoba en el sindicato Luz y Fuerza de la capital provincial. Ante un auditorio repleto de militantes, afirmó: el movimiento nacional justicialista siempre ha tenido la capacidad de sacar el país adelante en los peores momentos. No hay otro movimiento que tenga la capacidad de recuperar la esperanza del pueblo. Lo hicimos en el 45, en el 73 y en el 2003. Trazando un paralelismo entre el encarcelamiento de Juan Domingo Perón y el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, que derivaron en masivas movilizaciones populares de respaldo, exclamó: si el pueblo quiere, Cristina puede. Uno de los tramos más aplaudidos de su discurso. Tenemos un proyecto político para la provincia construido desde las bases, construido por la militancia. Y tenemos un proyecto político para la nación. Tenemos unidad de concepción, tenemos proyecto político y tenemos conducción política. Ahí está la esperanza. Durante el acto también tomaron la palabra Eduardo Fernández, diputado nacional, Martín Fresneda, director de Derechos Humanos del Senado, Gastón Tomatis, intendente de las Acequias, Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, Ignacio Basélica, del Partido de la Victoria, Fara Lencina, del Frente Grande, y Mari Luque, de Nuevo Encuentro. Además, los dirigentes juveniles Clara Freites, de la Cámpora, Facundo Armela, de Descamisados, y Lucía Figueroa, de la Jaureche, leyeron el documento Unidad Nacional por la Soberanía Conjunta